Vemos el ejercicio 4 del capítulo 2, página 55, revisiones y exámenes de métodos cuantitativos 1. Nos dan una función f definida de reales en reales, una función definida por partes, f de x es igual a menos x al cuadrado más 9 si x toma valores negativos, y f de x es igual a 3x más 9, una función lineal, si x es mayor o igual que 0. Entonces piden graficar, después investigar si la función tiene inversa, si no es invertible, entonces modificar dominio y o codominio para que lo sea, y después en el último punto pide hallar la inversa y graficarla. Empezamos entonces por graficar la función f de x definida por partes. Como primera observación, la función no presenta discontinuidad en cero, ya que el valor numérico que toma la función para x igual 0 es 9, sustituyendo 0 en f de x, y el límite por la izquierda y por la derecha en 0 también nos da 9. O sea que hay un punto singular ahí, pero la función es continua. No es necesario calcularlo, pero importa en el sentido de que en algunas funciones, vamos a ver que en este no es necesario, pero en algunas funciones hay que modificar dominio y codominio para poder hallar luego la función inversa. Entonces conviene saber el comportamiento de la función si la función está definida por partes en el punto de cambio, ¿no? Bueno, se construye una tabla de valores. Eh, yo el gráfico lo hice por computadora, pero eh, lo que hay que tener cuidado aquí es que como f de x está definida por partes, si x toma valores negativos, entonces f de x es x al cuadrado menos x al cuadrado más 9. O sea que para los valores negativos elegidos tenemos que utilizar esta definición de función para hallar el valor numérico que toma. Y para los x mayores o iguales que 0, f de x está definida como 3x más 9, es una función lineal, una línea recta, y los valores para 0, 1, 2, por ejemplo, los valores que toma son 9, 12 y 15. Cuanto más valores se consideren, eh, más exactos se puede graficar f de x. Es importante en este caso que como f de x para los x negativos está definido como una función cuadrática menos x al cuadrado más 9, ya sabemos que el gráfico va a ser una parábola, una rama o parte de una parábola, y que la concavidad va a ser negativa porque el coeficiente de x al cuadrado es menos 1. O sea que va a ser cóncava con signo menos. Y bueno, la función lineal es bien simple porque alcanza con dos puntos, un tercero para
verificar y ya podemos trazarla. Entonces el gráfico, trasladé esos puntos al gráfico y nos da esto que estamos viendo. O sea, de nuevo, para los X positivos, o sea, a medida que nos movemos en el eje X a la derecha, el gráfico es una línea recta, es lo que está ahí. Y en X igual 0, la función toma el valor 9, que es este punto que está aquí. Siempre hay que elegir la escala de forma adecuada para poder visualizarlo bien. La recta en línea punteada igual X nos va a servir para cuando grafiquemos la función inversa. Ahora no es necesario que esté graficado eso. Bueno, otra cosa importante, ya que los puntos que podemos utilizar, calcular son pocos, es saber el comportamiento de la función cuando x tiende a más infinito y cuando x tiende a menos infinito. Entonces cuando x tiende a más infinito, como la función está definida como 3x más 9, cuando x tiende a más infinito, el límite nos da más infinito. En este caso no es importante porque sabemos que es una recta y crece indefinidamente. A medida que crece x, también el valor que toma la función aumenta, o sea que el límite es más infinito. Si fuera otra función, estuviera definida, fuera un poco más complicada, bueno, ahí no serviría más. Y después, para los x negativos, o sea, cuando x tiende a menos infinito, también vemos que el límite es menos infinito. Bueno, el punto 2 para investigar si la función es invertible o no. Entonces, lo que debemos analizar y justificar si la función es biyectiva. Para que la función se pueda decir que es biyectiva, necesita ser inyectiva y sobreyectiva a la vez. Tiene que cumplir las dos cosas. Si alguna de esos no se cumple, entonces ya alcanza para decir que la función tal cual está definida no es invertible, o sea que no podemos hallar la función inversa, no tiene gráfico. Para mostrar gráficamente, por eso es importante tener el gráfico lo mejor posible, para mostrar gráficamente que la función es inyectiva, lo que se hace es trazar rectas imaginarias de la forma i igual a alfa, que son rectas paralelas al eje OX, tantas como sean necesarias para darnos cuenta de si cumple con la condición de ser inyectiva o no. En este caso, en el gráfico, se observa que cualquiera sea la recta horizontal que se trace, vemos que corta el gráfico solamente en un punto. O sea,
que si estamos considerando esta recta, el punto de corte va a ser este único. Para la segunda será este, bueno, y así sucesivamente. Esto quiere decir que gráficamente muestra que la función es inyectiva, o sea que dos preimágenes diferentes, dos elementos diferentes del dominio de la función determinan dos imágenes diferentes en el codominio. Dos preimágenes distintas determinan dos imágenes diferentes en el codominio. Esa es la condición que se debe cumplir para poder decir que la función es inyectiva. Para mostrar que la función es sobreyectiva, lo que analizamos en el gráfico es que cualquiera que sea el elemento del dominio que se tome, en este caso, como ejemplo, consideré este punto y este otro. Hay que hacerlo tantas veces como sea necesario para darse cuenta bien. Cualquiera sea el elemento del dominio que se tome, o sea, cualquiera sea la preimagen, siempre podemos encontrar un punto del gráfico, o sea, que trazando ya sea una línea perpendicular al eje OX hacia abajo o tomando valores positivos, encuentra el gráfico en un punto, por ejemplo, para x igual 2 sería este punto que está aquí, y podemos movernos horizontalmente hasta encontrar un punto en el eje OY. Lo mismo para este punto y lo mismo para este otro. Y así podemos seguir. Entonces, lo importante aquí es recordar o tener en cuenta cómo estaba definida la función f. La función f estaba definida de R en R. O sea que el codominio de la función eran los reales. Y como acabamos de ver en el gráfico, podemos elegir infinitos puntos en el eje OX y siempre vamos a encontrar un punto del gráfico que determina o que se corresponde con un elemento del codominio de la función. Pero además, que f esté definida con un codominio que sean los reales implica que el codominio es todo el eje OY. Y en este caso, el recorrido, o sea, todos los elementos de llegada que hacen el conjunto recorrido coinciden con el codominio, o sea, con el eje OY, que representa el conjunto de los reales. Cuando recorrido y codominio coinciden, entonces decimos que la función es sobreyectiva. Entonces, mostramos que la función es inyectiva y sobreyectiva, por lo que podemos afirmar que la función tiene carácter de función biyectiva. Y al tener ese carácter, ya podemos afirmar que la función va a tener inversa, que existe la función inversa. En este ejercicio pedían
si era necesario modificar el dominio y o codominio. Esos son los ejercicios más complicados. En este caso no fue necesario. O sea, tal cual está así definida, la función ya tiene inversa. Bueno, seguimos entonces para el punto 3, para ese dominio y codominio, que eran los reales, se pide hallar la inversa y graficarla. Voy a hacer una pausa por aquí.